como investigadora principal de la misión SAOCOM y del CIASGE, y tiene a cargo la gerencia de observación de la Tierra. Bueno, son todas cosas importantísimas que ella desarrolla y que espero que nos pueda hacer una presentación para ver cómo nosotros podríamos aprovechar las actividades de la CONAE para una mejor una mejor producción de lo que estamos haciendo, para una mejor protección del medio ambiente. Todo lo que ella nos va a contar creo que va a ser de sumo interés. Doctora Frula, adelante, muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pido disculpas, lo que pasó que tuve que reiniciar la máquina porque la tenía tan cargada de cosas que no desplegaba bien. Hice una revisada rápida sobre la presentación y no me desplegaba bien las imágenes, por eso me demoré un poquitín. Pero bueno, acá estamos. Bien, entonces pasaría a compartir la pantalla, si les parece. Gracias. Adelante, adelante, doctora, sí. Recomendación a todos antes de que comencemos, que todos apaguen su micrófono, por favor, porque generalmente se interfiere mucho. Los que no están hablando, por favor, que corten el micrófono. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo les voy a contar acerca de algunas de las cosas que hacemos en CONAE. Fundamentalmente, CONAE es la institución que tiene la competencia para desarrollar todas las actividades en lo que hace al área espacial. Entonces, en ese sentido, se le asigna a la CONAE la tarea de plantear un plan espacial nacional y de implementarlo. Este plan espacial tiene muchos objetivos, pero, digamos, uno de los quizá que me interesa resaltar es justamente el de generar datos. Esos datos, obviamente, tienen que estar generados a partir de información de satélite y esos datos tienen que apuntar a generar información que den soporte a las actividades productivas y socioeconómicas de nuestro país. Ahora bien, el punto es que para hacer esos satélites y para poder satisfacer estos objetivos es necesario hacer una identificación de las necesidades que hay y de la utilidad, es decir, qué tanta gente va a utilizar ese tipo de información. Y en general nosotros trabajamos en este cuadrante que me habla de que la información tendría que ser muy necesaria y utilizada por mucha gente, muchos usuarios. El punto es cómo hacer para justamente vincular los datos que me da el satélite, que los mide a 700 kilómetros de altura, con la información que necesitamos en la Tierra. Entonces, justamente esa información, lo que hacemos es transmitirla o convertirla, digamos, los datos que obtiene el satélite, lo convertimos en información de utilidad a partir del desarrollo de modelos que me describen los distintos fenómenos. Entonces, en este marco es que surge la misión SAOCOM, que, por supuesto, uno de sus objetivos es satisfacer las necesidades de los usuarios y también los sectores de información espacial que están contemplados en el Plan Espacial Nacional. Entonces, nosotros a partir de conversaciones con los distintos usuarios identificamos que una de las áreas que necesitaba soporte era la agricultura, para lo cual se definió que un parámetro que se iba a determinar en la humedad del suelo y que ese parámetro justamente es el objetivo principal de la misión SAOCOM. Pero también había que darle soporte a la hidrología, a partir principalmente del soporte a las inundaciones y a las emergencias en general. Lo que desarrolla la misión particularmente como sistemas operativos en lo que hace agricultura se desarrolló con soporte de INTA y en lo que hace inundaciones con soporte de INA. El otro objetivo que tenemos como misión fue justamente integrar
operacionalmente lo que se conoce con el nombre del SIAGE, que es el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para Gestión de Emergencias. Este sistema está compuesto entonces por los 2 satélites SAOCOM, porque SAOCOM es una constelación de satélites. SAOCOM 1A se lanzó el 7 de octubre de 2018 y SAOCOM 1B estamos ahora a la expectativa de ser lanzado. Y son 2 satélites, y los 4 satélites que se llaman Cosmo Skymed y están desarrollados por la Agencia Espacial Italiana. Y entonces nosotros, a través de la cooperación que hay entre la CONAE y la Agencia Espacial Italiana, generamos este SIAGE, que es un sistema de 2 constelaciones, la de SAOCOM y la de los Cosmos, y además también disponemos de esa información para la Argentina en su totalidad. Este sistema es importante porque se caracteriza por tener distinto tipo de información y complementaria, es decir, los satélites SAOCOM trabajan en una porción del espectro electromagnético, que es las microondas, y operan en la banda L, y son polarimétricos. Eso significa que me dan un tipo de información, porque gracias a la banda L pueden penetrar por debajo de las superficies. Y los satélites como SkyMed trabajan en la banda X, que es una longitud de onda más corta que la banda L, por lo tanto no tiene la capacidad de penetración la misma que tiene SAOCOM. Entonces me genera información de otro nivel de la superficie. Entonces podemos identificar o podemos monitorear distintos objetos de manera casi simultánea, observado desde distintos niveles. Entonces eso suma información a la hora de hacer las interpretaciones. De esta manera nosotros tenemos 6 satélites que me dan información disponible para Argentina y que operan en microondas, que es una ventaja porque las microondas se caracterizan justamente por, en general, ser instrumentos activos que generan su propia energía para funcionar y que se independizan de si está nublado, o sea, de las condiciones meteorológicas y de la hora del día. Entonces, siempre me dan información. No importa si está nublado, si llueve, si es de noche, siempre la información la tengo. Dicho esto, vamos a un ejemplo de lo que sería el objetivo de misión, que es el desarrollo del mapa de humedad de suelo. Acá estamos viendo un mapa de la zona de Belleville y alrededores, y los manchones blancos que se ven acá son, están tapadas, son ciudades y cuerpos de agua estable. Justamente se hace eso para realzar y que los valores que yo vea sean realmente correspondientes a lo que está relacionado con la humedad del suelo y no con otra cosa. Entonces saco del análisis lo que son los cuerpos de agua estable y las ciudades. Pero lo importante de estos mapas es su resolución espacial. Es decir, la resolución espacial de estos mapas no existe hasta ahora en el mundo y varía entre 150 y 800 metros. Lo bueno con esto es que podemos conocer la variabilidad de la humedad del suelo dentro del lote. Es decir, más o menos los productores saben cómo está su lote, obviamente, y además saben cómo puede ser la escorrentía ante situaciones de precipitación. Pero sí es difícil conocer la variabilidad de la humedad del suelo a nivel horizontal, porque justamente la humedad del suelo es un parámetro que es altamente variable. No depende, por ejemplo, de la capacidad de evapotranspiración de los cultivos, de la capacidad de retención del suelo, retención de agua, y entre otros parámetros. Entonces, estos mapas le vienen a dar justamente cómo varía la humedad del suelo en grandes áreas con resoluciones espaciales de 150 metros. Los distintos colores de los mapas están representados en esta escala. Entonces, los colores azules están relacionados, azules y celestes en esta región, están relacionados justamente con un buen contenido de humedad en el suelo. Y para que se note eso, tenemos una comparación. Tenemos 2 mapas de humedad del suelo de la misma región, las regiones cercanas a Belleville,
y que tienen distintos colores, pero están hechos bajo la misma escala. Entonces, lo que estoy viendo en que en este mapa, que es del 2 de febrero de este año, vemos zonas en que están en esta zona predominantemente, los colores son de amarillo a rojo. O sea que son zonas que están bajo condiciones de sequía. Y en cambio, en estas zonas del sur, ya estamos más en la zona de los azules y celestes, que están en condiciones de buena humedad. Vamos al mapa del 18 de febrero y vemos que predominantemente está el azul. Quiere decir que el contenido de humedad en el suelo es bueno en toda la región. ¿Y eso qué pasó ahí del 2 de febrero al 18 de febrero? Lo que pasó es que hasta el 2 de febrero hubo una extrema condición de sequía en esas regiones, y a partir de esa semana, de la primera semana de febrero, se generaron precipitaciones bastante intensas, de modo que prácticamente llovió más de 200 milímetros, que superó, digamos, el histórico de febrero ampliamente. Entonces, justamente lo que me revelan estos mapas es que, bueno, que por la condición de lluvia, los suelos se alimentaron de humedad. No es que están inundados, eso significa que tienen buena condición de humedad el suelo. Bien, y el otro objetivo de emisión dijimos que era el SIAGE, y este es un producto SIAGE. ¿Y de qué se trata ese producto SIAGE? Se trata de justamente unir una información obtenida con el satélite Cosmo SkyMed y la información correspondiente obtenida casi simultáneamente con el satélite SAOCOM. Entonces se toma lo mejor que tiene el Cosmo con lo mejor que tiene el SAOCOM. Lo mejor que tiene el Cosmo es su resolución espacial, porque es una banda X, que es una longitud de onda corta. Entonces el Cosmo SkyMed llega a una resolución espacial de 1 metro. Entonces, eso es lo mejor que tiene el Cosmo. Lo mejor que tiene el SAOCOM es su capacidad de identificar las variaciones. Es muy versátil, es el instrumento. El instrumento tiene lo que se dice un gran rango dinámico, puede identificar distintos niveles, más niveles de información que el Cosmo SkyMed. Entonces, aprovechando estas dos características que son representativas de cada tipo de satélite, es que se genera el producto SIAGE. Y acá estamos viendo una imagen de San Carlos de Bariloche, por ejemplo, y podemos diferenciar el trazado urbano en la zona norte y en la zona sur. Entonces, ese trazado urbano justamente está relacionado con la capacidad de identificar objetos y con buena resolución espacial que la aporta el Cosmo SkyMed. Y por otro lado, vemos zonas verdes, zonas en tonos verdosos, que representan zonas con vegetación baja o poco densa. Eso lo aporta el SAOCOM. Y también en zonas en tonos violetas, que representan zonas con árboles. Y particularmente en esta región, que parece un peine, podemos observar una región que tiene árboles plantados. Y esto se nota justamente por la relación que hay entre la dirección de observación, de cómo pasa el satélite mirando a esta región, y la distribución, cómo están distribuidos los árboles. Entonces, por eso se puede ver así. Una cosa que es fundamental y que es importante para todas las áreas en general es justamente la generación de modelos digitales de elevación. Es decir, a partir de información SAOCOM podemos generar modelos digitales de elevación. Por ejemplo, a partir de estas dos imágenes, una del 16 de febrero y otra del 4 de marzo, es posible generar un modelo digital de elevación que es un ejemplo. Este es una representación del modelo, que elegí esta representación en colores. Hay muchas representaciones. Esta es una de ellas, que me da los azules, unas alturas de 1.700 metros, y los rojos y amarillos llegan a alturas de 4.500 metros. Esta es la zona del Leoncito, estas son las regiones altas que se están viendo, y la resolución horizontal de estos modelos es de 10 metros, y la resolución vertical es entre 5 y 10 metros.
¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, entre otras cosas, para hacer trazado de rutas o vías, para modelado de recursos hidrológicos, para la caracterización de zonas altas y bajas, sobre todo en los casos de agricultura, para asistir a la planificación, ya sea para sembrados, para generar lotes, para la agricultura en general, para urbanización, para construir caminos, para determinar coeficientes de escorrentía en ciudades, justamente para generar mapas de escurrimiento y drenaje, para hacer modelación de erosión hídrica, para apoyar a la modelización y al desarrollo de cualquier obra de ingeniería, ya sea vial, hidroeléctrica, pluvial, urbana, para justamente establecer las redes de distribución de agua, ya sea potable o para cloacas. Y también, cosa importante para las zonas para áreas que están más desérticas, más áridas, se pueden identificar los puntos de acumulación y generar curvas de nivel y perfiles altimétricos y generar mapas de pendientes. Dicho esto, es importante, esto les sirve a todas las áreas. Los usan en estudios de nieve, en seguridad, en geología, en estudios de minería, todo en general, en hidrología, por supuesto, en general para estudios urbanos, o sea, podría seguir mencionando. Este tipo de productos les sirve realmente a todas las áreas. Y ahora pasamos a algunas aplicaciones en agricultura, que algunas de ellas las generamos de manera operativa desde lo que es la misión SAOCOM y otras las hacemos ad hoc, más bien por, digamos, a usuarios que se acercan a hacer convenios con CONAE o que tienen desarrollo de un proyecto en particular y nosotros les damos soporte desarrollando el producto o diciéndole cómo se hace. Hay distintos tipos de usuarios, hay usuarios que simplemente necesitan la información básica y se arreglan, y hay otros que directamente necesitan el producto. Bueno, hay entonces este tipo de productos que yo les voy a mencionar, nosotros los generamos de manera automática desde la misión SAOCOM, a partir del objetivo de misión que es la generación del mapa de humedad de suelo. Entonces, uno de ellos es dar apoyo a la siembra. De esta manera, el usuario puede ingresar a la computadora datos relacionados con distintos escenarios de rinde, las coordenadas geográficas del lote, las distintas especies que les interese, tipo maíz, trigo, girasol, soja, y ahora estamos incluyendo caña de azúcar, los tipos de semilla o el periodo que le interesa. Y el sistema le arroja resultados básicamente de tipo estadísticos, gráficos y reportes que dan ayuda a decidir para el momento de la siembra, para la fertilización, para el riego, y también le permiten optimizar el uso de los fertilizantes. Ayudan a una estimación de rinde y dan un perfil, la estimación del perfil de humedad en el suelo en profundidad, es decir, en una columna de entre 50 centímetros y 2 metros en profundidad, o sea, por debajo de la superficie terrestre, podemos ver qué cantidad de humedad en el suelo tengo en esa columna. Esto no se obtiene, digamos, directamente del satélite. Lo que obtenemos a partir del satélite es el mapa de humedad del suelo y a partir de esto, por modelización, se pueden obtener este tipo de informaciones relativas al perfil de humedad en el suelo. A partir de esta información es importante porque podemos hacer la identificación de napas freáticas, por supuesto, aquellas que no son tan profundas. Acá tenemos un ejemplo de lo que estaba diciendo, del mapa de humedad del perfil de suelo, cómo lo estimamos, tal como lo estimamos. Esta información se está publicando en la web, es información abierta para todo el mundo y se pueden bajar los mapas, los estamos publicando actualmente. Es de la región pampeana y trabajamos fundamentalmente en la región pampeana porque es donde estamos validando los mapas de humedad de suelo. Eso no quiere decir que los mapas se pueden generar en cualquier parte, sino quiere decir que en la región pampeana está validado. ¿Por qué? Porque en la región pampeana nosotros tenemos instalados más de 100 sensores que están midiendo humedad de suelo y entre otras variables
y nos permiten validar justamente estos modelos y validar los datos que nos da el SAUCOM. Entonces, acá estamos viendo cómo está el perfil del suelo, como les decía, por debajo de la superficie hasta 50 centímetros y en algunos casos hasta 2 metros. En general, los que estamos publicando es la columna de 50 centímetros por debajo de la superficie terrestre. Y son valores totales, pero también podemos ver por capas. Entonces podemos ver que en la región del oeste, digamos, de la región pampeana, tenemos valores más secos, más, digamos, de tipo estrés hídrico, y en la región del este de la región pampeana tenemos suelos con buenos porcentajes de contenido de humedad. Este es un producto que sacamos la semana pasada y ya están publicándose, y nos da un escenario de rinde de trigo. Esto se hizo para el trigo solamente, por ahora, y lo que justamente me da es una estimación en la región pampeana de lo que va del rinde de la campaña que vamos a tener a fin de la campaña de trigo. Y está calculado esta estimación justamente comparando con 30 años anteriores, o sea, desde 1990, hasta relativo a lo que fue la campaña de trigo del año pasado. En las zonas más marrones vemos que hay problemas en la campaña, si, digamos, los valores de 100, son porcentajes estos, los valores de 100 indica que más o menos se va a comportar de la misma manera, y así o lo puede llegar a duplicar, o si no va a ser la mitad. Es una estimación, es una ayuda, simplemente no me está diciendo cómo va a ser, o sea, me está diciendo cómo se estima que será si se dan ciertas condiciones, ¿no? Que tienen que ser similares a 30 años, a una estadística que se saca de 30 años hacia atrás. Bueno, también hacemos un pronóstico de fusariosis en el trigo, y esto sí fue desarrollado con soporte de INTA, y análogamente al caso anterior, el usuario puede ingresar distintas coordenadas geográficas correspondientes a sus lotes, datos de la siembra, periodo de interés, y el sistema les arroja resultados que son gráficos, mapas, y también reportes de texto. Y estos resultados ayudan a un análisis para ver el índice de afección del lote, para ver el estado justamente de si es que el lote se afectó, cuál es el estado en ese momento. Los ayuda también a hacer una optimización en el uso de los agroquímicos, y le da, mediante gráficos como estos, una estimación del progreso de la afección si es que se da esa afección en el lote. Es decir, siempre trabajando sobre una hipótesis, y son estimaciones, justamente porque se generan estadísticas a partir de todo esto. Un parámetro que también se está generando es el índice de vegetación radar, que nosotros llamamos, y esto también se está publicando. Y esto me ayuda a lo que es el monitoreo del crecimiento del cultivo. Es decir, normalmente los productores trabajan con un índice muy conocido y muy usado que se llama índice de vegetación diferencial normalizado, que me habla de digamos, el estado de la vegetación, que también tiene que ver eso con su crecimiento. Entonces, este índice me dice cómo está evolucionando mi cultivo, digamos, el gradiente de crecimiento de cultivo. En las zonas que se ven oscuras tenemos suelo desnudo, o sea que no tengo cultivo, y en las zonas que se ven más verdes tenemos cultivo en pleno desarrollo, o sea que tenemos vegetación en vigor. Otro producto que estamos por sacar, pero que ya se está probando, es el contenido de agua en vegetación. Esto es muy útil. Nuevamente, la imagen se ve celeste, no quiere decir que está inundado, simplemente quiere decir que estoy en una región muy rica en lo que es la parte agrícola,
estoy en una región donde los suelos son muy ricos y que evidentemente la vegetación tiene un muy buen contenido de agua. Están todas en las zonas de los azules, en los que el contenido de agua en vegetación es máximo. Tengo muy pocas zonas, digamos, de vegetación bajo estrés, que sería este extremo de la barra de colores. Otros productos que estamos ahora sacando, pero todavía le falta un ajuste, es un producto que me va a dar el estadio fenológico de las plantas, desde la fase vegetativa hasta la reproductiva. Me va a dar la biomasa total de los cultivos, me va a dar la altura de la planta y la densidad de las plantas. Esto también son productos de mucha utilidad para la agricultura. Y otros productos en general que yo les puedo mencionar que hacemos, pero que no puedo mostrar todo, es identificación, mapeo y monitoreo de cultivos en general, estadísticas agrícolas, se pueden hacer monitoreo de plantas, de plagas, no solamente de fusariosis, sino de otras plagas. Por ejemplo, también hemos hecho identificación de cultivos afectados por picudo, y otros también. Y bueno, y también se pueden identificar distintos grados de enfermedad de las plantas. Se pueden sacar mapas de rugosidad a nivel de laboreo, mapas de salinidad. Podemos hacer identificación de áreas cosechadas, identificación de zonas productivas, identificación de áreas desmalezadas y afectadas por granizo, y caracterización de ambientes, sobre todo generando mapas de uso del terreno, de cómo es usado ese terreno y de tipo de cobertura del terreno. Y también a partir de modelos digitales de elevación. En lo que hace hidrología, lo que se genera como sistema a partir de la misión, ya está funcionando eso y se genera de manera automática, es el apoyo a inundaciones, que está siendo enviada esa información al Instituto Nacional del Agua, al INA. Hemos trabajado, para empezar, en las cuencas de Salado Norte, Gualeguay, Arrecifes, Luján, Matanza Riachuelo y Areco. Esto simplemente es trabajar con un modelo hidrológico correspondiente a cada tipo de cuenca, al que se le ingresan datos meteorológicos y la información obtenida con SAUCOM en el mapa de humedad de suelo. Y este modelo me arroja pronósticos de tipo determinístico y probabilístico y me da una guía de crecidas. Esta guía de crecidas está más vinculada con la probabilidad que tiene una cuenca determinada de sufrir una inundación dado un evento de precipitación determinado. Este tipo de información está yendo al INA, como dije antes, y ellos, por supuesto que esto no es un análisis de riesgo ni un pronóstico. Ellos lo usan esto para incluirlo como un nivel más de información a sus pronósticos. El que da los pronósticos es el INA, no es CONAE. CONAE genera información de utilidad. Actualmente lo que estamos haciendo es extendiendo los análisis a, siempre dentro de la Cuenca del Plata, Arroyo Feliciano, Río Gualeguaychú y Río Carcarañá. Otra cosa que hacemos es máscaras de agua. Acá tenemos un ejemplo de una región en esta zona de Río Paraná, en la sección de Santa Fe, Paraná. Esta imagen es una imagen SAUCOM del 26 de diciembre del año pasado, y podemos ver estas manchas azules, que estas manchas azules sí son agua. Me está representando las zonas que tengo bajo inundación, más allá de los cuerpos de agua estable, que son los ríos que se están viendo acá. Esto es importante porque tiene dos tipos de contribuciones. Por un lado, por supuesto, si hay una inundación, podemos ver las zonas anegadas. Pero por otro lado, el problema está en la agricultura cuando se inundan los campos. Entonces, muchas veces lo que pasa es que la vegetación sobrepasa el nivel de agua y, no se ve que hay agua. Y bueno, es lo que se llama la identificación de falta de piso.
Y muchas veces hasta van con las maquinarias y se encuentran con que hay, digamos, o hay agua o está muy fangoso el terreno y entonces se producen problemas. Tienen que volver. Entonces, este tipo de estudios me sirven justamente para evitar esos problemas. Además de eso, podemos generar mapas de recurrencia de agua, es decir, aquellas regiones que sufren inundaciones frecuentes, entonces ver el número de veces que una región estuvo ocupada por agua. Esto me ayuda también, por ejemplo, a ver dónde puedo comprar un lote, si me sirve, si me va a rendir, o también dónde puedo instalar una nueva región urbana. No lo voy a instalar en un lugar donde veo que se inunda frecuentemente. O también dónde puedo hacer algún tipo de construcción que necesite. Así como puedo identificar los desbordes de agua, puedo identificar los retrocesos de agua. Entonces también puedo identificar aquellas, por ejemplo, hacer un monitoreo de los procesos de desecamiento de lagunas o los ríos que sufren un desecamiento y entonces se acortan, sufren un acortamiento en su ancho. Y también, una cosa muy importante, podemos hacer monitoreo de humedales y con esto podemos contribuir con la ley de humedales. Por ejemplo, los humedales son muy importantes para el medio ambiente, son una gran reserva de lo que es toda la diversidad de animales y además regulan muchísimo las sequías y las inundaciones. O sea que realmente es una cosa importante de controlar y de monitorear para que se preserven. En relación a controlar el nivel de agua, también es importante en el caso de los cultivos de arroz, por ejemplo. Tenemos el caso de cultivos de arroz en Corrientes, que según nos han contado, el cultivo de arroz es muy particular porque necesitan siempre tener un nivel de agua que esté aproximadamente entre 5 y 10 milímetros y que sea uniforme en todo el lote. Entonces, a veces tienen el problema que los animales toman el agua, o bien, por supuesto, que se ocupan de mantener ese nivel de agua, pero hay pérdidas de agua, o bien los suelos toman más agua de la que corresponde, y entonces ese nivel, para mantenerlo justamente, hay que controlarlo. La única manera de controlarlo es recorriendo el campo, que es difícil. A veces son, no sé, 40 hectáreas. Y bueno, entonces o se recorre usando drones o se utilizan imágenes que pueden ser aerotransportadas o satelitales. Las más convenientes son las satelitales porque en una imagen recorrimos todo el campo. Pero tenemos acá, hacemos una comparación con lo que serían las imágenes ópticas, que yo les hablaba al principio de todo, de la ventaja del SIAGE, que trabajan en microondas y que pueden atravesar las nubes y que nos independizamos de las condiciones de tiempo y que si es de día o de noche. El Landsat 8 es un satélite que tiene instrumentos ópticos. Entonces, en una serie para monitoreo de cultivos de arroz, las rayas rojas son justamente las parcelas que se superpusieron a la imagen. Entonces, esta es una imagen Landsat 8 que no está nublado y yo puedo ver el estado de los lotes y el nivel de agua en los lotes. Pero voy al 5 de octubre, que es cuando me volvió a pasar el satélite, y que me encuentro que está nublado, o sea que no puedo ver el suelo. Veo las nubes. Voy al 30 de octubre y veo la vegetación. Está perfecto, pero veo la vegetación, no veo el nivel de agua, que es lo que necesito. Y voy al 22 de noviembre y veo que está nublado, entonces perdí la información. Con las imágenes de radar con SAOCOM, estas son todas imágenes SAOCOM correspondientes a esta región, podemos el 1 de octubre, no sé si estaba nublado o no, no interesa, podemos ver el suelo como está y el estado del nivel del agua. El 6 de octubre podemos ver cómo evoluciona ese nivel del agua y dónde hay que reforzar. Voy al 1 de noviembre, seguimos viendo el nivel del agua. ¿Y cuál es la diferencia? La imagen óptica no puede penetrar a través de la vegetación. Entonces, en este caso, ve la vegetación, pero no puede ver el agua.
en el caso de la imagen SAUCOM con la vegetación crecida, fíjense que es 30 de octubre, 1 de noviembre, es más o menos la misma fecha, digamos, el cultivo está más o menos al mismo nivel de crecimiento, puedo ver el nivel de agua que tiene ese cultivo. Y voy al 23 de noviembre, no sé si está nublado, no me importa, porque puedo ver el nivel del agua en todos los lotes, cómo fue evolucionando desde el 1 de octubre. En lo que hace aplicaciones en medio ambiente, bueno, acá tendría que tener una imagen que no la podemos ver, no sé por qué, esto me pasaba antes, por eso reseteé la máquina. Es una clasificación de bosques, un bosque en la región de Misiones, que puede identificar el tipo de talado, los pinos, hay 2 tipos de talado, y los pinos implantados y el bosque nativo. Lo importante es que en este tipo de actividades podemos generar mapas que me indiquen áreas forestadas y deforestadas. Y en este sentido podemos hacer un monitoreo de los procesos de deforestación de las regiones. También podemos identificar distintos tipos de árboles, ver distintas estructuras geométricas que presentan los árboles, identificar las distintas rugosidades que me ofrecen las superficies de la canopia, los bordes del bosque, y podemos también identificar los distintos niveles de humedad que tiene el bosque. Entonces, a partir de eso, incluso podemos identificar las distintas alturas de los árboles, por lo cual podemos contribuir con la ley de bosques. Justamente la definición de un bosque está relacionado con la altura del árbol. Y entonces, a partir de utilizar información SAUCOM, es posible identificar si se trata de un bosque o no. Y también podemos hacer estimación de biomasa, tanto húmeda como seca. Es posible hacer monitoreo de zonas incendiadas. Esta es una imagen, no es SAUCOM, es una imagen Sentinel de un satélite de la Agencia Espacial Europea, pero cosas equivalentes se pueden hacer con SAUCOM. Podemos hacer el monitoreo de estas zonas incendiadas y también es posible contribuir a la detección temprana de incendios, es decir, poder determinar áreas que se encuentran con la cobertura vegetal seca o que presentan suelos secos. Y además de esto, podemos hacer una delimitación del área afectada y un monitoreo de cómo se recupera ese área. Y también, además de esto, no vamos a identificar el incendio, pero sí la extensión que abarcó el incendio, justamente el área afectada. También es posible generar índices de sequías. Por ejemplo, este es un estudio multitemporal que se hizo desde el 3 de septiembre al 5 de febrero. Lo que estamos viendo es el porcentaje de veces que un área tuvo una humedad del suelo que fue menor al 15%. Eso significa un estado de sequía, cuando es menor al 15%. Esto lo hicimos con una información de un satélite que se llama SMAP de NASA, que tiene una resolución espacial de 9 kilómetros. Con SAUCOM vamos a poder generar mapas de este estilo con una resolución espacial de 250 metros. O sea, nada que ver. En lo que hace aplicaciones en nieve y glaciares, podemos identificar cómo va avanzando el ingreso de nieve, como la presencia de nieve húmeda. Esta es una imagen de la cuenca del río Tupungato y está hecho con información Sentinel de la Agencia Espacial Europea, la misma que les mostré de los incendios. Lo bueno es que podemos generar, por ejemplo, mapas de recurrencia de nieve, así como podemos generar mapas de recurrencia de agua, podemos generar mapas de recurrencia de nieve, o sea, el número de veces que un área estuvo ocupada por nieve. Podemos identificar también la cantidad de agua equivalente que hay en la nieve. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve, por ejemplo, para hacer predicción de escorrentía en zonas montañosas, para hacer una planificación estacional del recurso, para tener una reserva natural para abastecimiento de agua, ya sea para uso doméstico,
para animales o para riego, la producción de energía hidroeléctrica, también para estimación de irrigación y para el control de inundaciones, sobre todo en regiones de montaña, ¿no? También podemos hacer el monitoreo de glaciares. Por ejemplo, este es un caso del glaciar Perito Moreno. Esto sí fue generado con información SAOCOM. Y podemos identificar a los glaciares, estimar su extensión y hacer una estimación de la velocidad de avance de los glaciares. En general, estos colores están relacionados con la velocidad de avance de glaciares, que en general en los extremos del glaciar va más despacio que en el centro. O sea, en la forma que se desplaza el glaciar es así. En el centro, hacia adentro del glaciar, se mueve más rápido que hacia afuera. En lo que hace al apoyo a la navegación, estamos generando lo que llamamos detección de objetos y también damos soporte a otras emergencias en el mar. Nosotros generamos, esta es una imagen, los que ven acá no son manchitas, sino que son barcos. En el caso hay barcos más grandes, por eso tienen una forma de estrella, porque los barcos se comportan como un reflector de esquina, entonces son puntos brillantes que se ven con la información de radar. Es un área que está llena de barcos y a partir de esto se generan mapas de este estilo en los que los circulitos me indican la presencia de un barco. Se enumeran y se generan reportes, además de estos mapas, reportes en los que me dan la latitud, la longitud, el tamaño de la eslora, el tamaño de la manga y el tamaño de la diagonal de la eslora. Son mapas de objetos en el mar que son, por ejemplo, de aporte para la pesca o para seguridad, para ver cuándo hay pesca ilegal. También generamos mapas de manchas oscuras en el mar. O sea, en general a mí me gusta llamarlas manchas oscuras en el mar y es lo que llaman normalmente mapas de derrames de petróleo. ¿Qué es lo que pasa y por qué me gusta decirle manchas oscuras en el mar? Acá estamos viendo una imagen, SAOCOM, donde aquí, en esta región que hice un detalle acá al lado, hay una mancha de petróleo. Esta es una región del oeste de Malvinas, este es un pedacito de Malvinas que se está viendo, y esta mancha, o sea, esta mancha oscura, no tengo duda de que es una mancha de petróleo porque tengo un barco al lado. Entonces, ese barco evidentemente o tiene un problema y hay un derrame de petróleo o está lavando sus sentinas, pero es un barco, entonces hay un derrame de petróleo. Lo que pasa es que a veces hay manchas oscuras que, bueno, el barco se fue y la mancha queda. Cuando el barco se fue, yo esa mancha no sé si es de petróleo o qué es, porque puede ser detrito, puede haber una mancha oscura en el mar porque hay una diferencia en la batimetría, puede ser que sea porque es una zona calma, sin viento, y entonces se ve como una mancha oscura. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de decir que es un derrame de petróleo, a menos que tenga el barco al lado. Entonces, hablando de manchas oscuras en el mar, yo genero un mapa con falsos positivos y falsos negativos. Y después, con una validación, podrá convertirse en un derrame de petróleo o no. Bueno, en lo que hace al apoyo a la navegación en áreas cubiertas por hielo, en términos generales, podemos apoyar a la navegación en zonas con hielos permanentes. Por ejemplo, en el caso de campañas antárticas, podemos cuantificar, dimensionar, seguir, detectar y predecir los desplazamientos de los témpanos y también podemos hacer cartografía de hielo, podemos hacer la topografía del hielo, identificar edades de hielo y, por supuesto, la concentración de hielo. Simplemente como comentario y como ejemplo de lo que es el SIAGE, aquí tenemos una imagen SAOCOM de la región antártica. Y en este lugar, este área, está representada en un detalle en esta imagen. Este es un producto SAOCOM y 18 minutos después que pasó el SAOCOM, pasó el Cosmo SkyMed. En este punto estaba localizado el IRISAR. Esto fue casi a principio recién habíamos lanzado el SAOCOM. Entonces, aquí estaba ubicado el IRISAR y aquí lo veo en la imagen Cosmo SkyMed.
de paso se puede ver, digamos, que la imagen como Skynet, si bien tiene una muy buena resolución espacial, la imagen SAOCOM, con su capacidad radiométrica, puede identificar perfectamente y diría hasta mejor las características del hielo que rodea esta región. La cuestión es que estaba el IRISAR ahí detenido, y el problema es que tenían que ir de aquí a aquí. Este lugar que estoy indicando con el círculo rojo estaba Marambio. Se está cayendo de la imagen, pero está ahí en ese lugarcito. Y entonces el problema es que tenían un muy mal tiempo, estaba absolutamente todo cubierto, había neblina, estaban rodeados de hielo muy espeso, y no tenían, o sea, estaban a ciegas directamente, no había forma de que pudieran llegar acá. Esto más o menos para orientarnos, este pedacito lo saqué de Google Earth. Esto que estamos viendo acá en la imagen SAOCOM está acá en la imagen de Google Earth. Y ellos tenían que ir, o sea, ellos estaban acá, donde estoy marcando el rectángulo, y tenían que ir desde acá hasta Marambio. Bueno, y lo pudieron hacer con imágenes SAOCOM, a pesar de que en ese momento las imágenes ni siquiera estaban calibradas, y recién yo creo que fue en marzo, y esto lo lanzamos en octubre, o sí, habrá sido febrero, marzo, por ahí, no más. Entonces, bueno, eso da, por un lado, un ejemplo de lo que es el SIAGE, que se pueden obtener imágenes del mismo lugar 18 minutos después de la adquisición SAOCOM, y por otro lado, bueno, que me aumenta la frecuencia de datos, o sea que tengo muchos datos más veces al tener 6 satélites, y también que, bueno, de la utilidad de las imágenes SAOCOM ante situaciones de mal tiempo, y cómo es posible identificar los distintos espesores del hielo para permitirle al IRISAR avanzar en una región así que era totalmente agresiva. Si pasamos a regiones urbanas, tenemos por un lado el caso del monitoreo de deformaciones en el suelo. Por ejemplo, estamos viendo una imagen, digamos, los puntitos fueron el resultado de un estudio que se hizo con imágenes Cosmo Skymet y se superpusieron a una imagen Google Earth. Esos puntitos me están indicando el nivel del suelo, el nivel de altura en la dirección vertical del suelo. Los puntitos que están en regiones más azules son puntitos que me están indicando hundimiento. Y los que están en las zonas rojas me están indicando, digamos, zonas que son más elevadas. En general, los puntos se encuentran en esta región, o sea, más bien a nivel de la superficie. Pero lo que pasa con el sub-TH es que cuando construyeron esta línea, esa región sufrió un hundimiento de 5 milímetros. Esto es una cosa normal, o sea, en general en cualquier construcción hay hundimientos, y por lo tanto, bueno, con las imágenes de radar, esos hundimientos o esas, digamos, elevaciones, es posible justamente cuantificarlos. Entonces, a partir de esto podemos identificar las deformaciones en grandes obras de ingeniería. Podemos también identificar, digamos, los hundimientos que sufren las áreas debido a extracción de agua, a tránsito pesado y a explotación minera y petrolera. Y lo más importante es que esta técnica en particular tiene una precisión del orden de los milímetros, o sea que yo puedo identificar desplazamientos de la superficie en la dirección vertical en el orden de los milímetros. Y también podemos hacer el análisis de estabilidad de los suelos para obras de infraestructura, instalación de regiones urbanas y demás. En lo que hace allá la parte urbana, el análisis del crecimiento urbano, es posible hacer estudios multitemporales de cómo evoluciona una región urbana. Acá estamos viendo una sucesión de distintas máscaras. Se la llama máscara porque se tapa la ciudad de un solo color para marcar justamente que ahí hay una ciudad. Entonces tenemos esas máscaras para 2009, 2014 y 2019, y vemos que en la ciudad de La Plata, que es donde estamos haciendo el análisis,
cómo fue evolucionando las distintas partes de la región urbana. Pero también es posible hacer análisis de rutas para los camiones, para los micros o colectivos, y esto me permite optimizar la gestión del transporte, ya sea de carga o de personas. Podemos ver por dónde es más conveniente que vaya un colectivo o un micro y dónde podemos hacer ciertas paradas de ese micro si es de larga distancia. O sea, podemos hacer distintos estudios a nivel urbano. Podemos hacer el análisis de la evolución, expansión y la densidad urbana, detectar nuevos barrios, o sea, esto que estamos viendo acá, por ejemplo, dónde fueron construidos nuevos barrios, hacer la identificación del borde urbano rural, ver cómo están comunicadas las áreas urbanas, detectar si hay caminos de tierra, si hay caminos de asfalto, y también identificar el estado del asfalto, detectar basurales o donde aquellas regiones que serían más convenientes por su situación y por su distancia respecto de una región urbana para instalar los basurales, hacer la detección de construcciones que no fueron declaradas e identificar distintos tipos de áreas en las mismas regiones urbanas, áreas con vegetación, y ver dónde es conveniente, digamos, hacer instalación de áreas con vegetación. Y también podemos hacer una identificación del uso del suelo, de cómo es empleado ese suelo, sobre todo en áreas urbanas. Entonces, en términos generales, y más allá de lo que es el SIAG en sí, o sea, del uso de satélites SAOCOM y COSMO, que me aportan muchísimo y muchísimas más cosas de las que les estoy mencionando, sino además utilizar también otros tipos de satélites, y sobre todo en el marco de CONAE, nosotros diseñamos la información para el usuario, o sea, generamos lo que necesita el usuario. La información en general que se obtiene de todos los satélites es transparente a todos, y es una información muy importante para aquellos que toman decisión. Aumenta la disponibilidad de datos estadísticos, mejora la validación de las estadísticas, también proporciona un mayor nivel de desagregación, ya sea a nivel global, regional o local, de acuerdo al tipo de análisis que esté haciendo, va a ser la toma de decisión. Y también mejora la precisión de los informes a gestión nacional. ¿Esto por qué? Porque justamente es una evidencia, o sea, la imagen es la evidencia de la realidad. Digamos, dan datos más precisos, de mejor calidad y la ubicación, de mejor ubicación espacial, y también hay una equidad, es decir, no hay un me parece que veo, o sea, es lo que dice la imagen, no hay duda de eso. Entonces, desde ese punto de vista, nos sirven como una evidencia. Y, por supuesto, los satélites pueden observar todos los puntos del globo, incluyendo aquellas regiones en que nos es difícil llegar. Por ejemplo, en el caso por un caso que se me viene a la cabeza rápido, es el caso de la ladera sur de la Concagua, que presenta ciertos problemas geológicos muy importantes para hacer su monitoreo y que prácticamente es imposible llegar. Entonces, la única manera de hacer un monitoreo de esas regiones es con satélite y sobre todo con información de radar, por el tipo de información que requiere este tipo de estudios. Y también una cosa importante, que este tipo de información es de gran apoyo para todo lo que es los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque me permitan generar indicadores que son de apoyo a la mayoría, y porque los productos que puedo generar apuntan a apoyar la producción y a exacerbar, digamos, todo el contenido de información para lo que hace al aporte socioeconómico. Y aquí me quedo, no sé cuánto tiempo me llevé, simplemente le doy las gracias, y así despedíamos al SAOCOM 1B por allá por febrero, cuando estábamos por lanzarlo, y que bueno, tuvimos que suspender y volver todo para atrás, dejando el satélite en Estados Unidos, por el tema de la pandemia y que es de conocimiento común.
Y bueno, aquí muchas gracias. No sé si tendrán alguna consulta. Bueno, en primer lugar, un aplauso. Va a ser virtual, pero creo que todo el mundo está de acuerdo en aplaudir a la doctora. Muy interesante esta exposición. Le quiero agradecer. Bien, doctora, yo lo que quiero es agradecerle muchísimo. Precisamente, digamos, una de las preocupaciones que manifestó el embajador Estrada era una de las mías, la posibilidad de poder, digamos, medir los gases de efecto invernadero digamos, de acuerdo con la normativa del Acuerdo de París y, digamos, y también las tendencias que se van produciendo respecto de la necesidad de controlar el cambio en los gases de efecto invernadero, controlarlos urgentemente. Para mí, la idea de que podemos eventualmente tener esa información, es decir, yo creo que habrá que solicitarla, como usted dice, pero va a ser súper importante realmente para poder cumplir con, digamos, por lo menos con nuestras obligaciones en materia de disminuir esos gases en nuestra actividad productiva. De manera que, bueno, quiero agradecerle mucho y espero poder tener la posibilidad de invitarla alguna otra vez cuando llegue el momento de hacerlo. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. La verdad que es de suma utilidad poder dar divulgación a todo esto porque es importante que se conozca. Gracias. Creo que nos despedimos entonces, Marcelo. Buenas noches a todos, muchas gracias por la presencia de todos ustedes, ¿no? Sí, buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, doctora Frula.